En el corazón del pequeño y olvidado pueblo de San Marcos, las calles polvorientas y las casas de adobe y madera marcaban la vida de sus habitantes. Este pueblo, alejado de la modernidad y el bullicio de las grandes ciudades, parecía haberse detenido en el tiempo. Sus pobladores, la mayoría de origen humilde, vivían de la agricultura y trabajos informales. Sin embargo, entre ellos, había un joven llamado Andrés, que, a pesar de las circunstancias adversas, soñaba con algo más grande. Andrés había crecido en una familia modesta. Su madre, doña Clara, era una mujer fuerte y trabajadora que dedicaba largas horas a lavar ropa ajena para mantener a su hijo. El padre de Andrés había abandonado la familia cuando él era pequeño, dejando a doña Clara sola con la responsabilidad de criar a su hijo en un mundo que parecía ofrecer muy poco. Desde joven, Andrés había sentido la carga de las dificultades, pero también una chispa interior que lo empujaba a desear más de la vida que lo que su entorno podía ofrecerle. A pesar de no haber podido continuar sus estudios más allá de la educación básica, Andrés había desarrollado una habilidad única, la carpintería. Desde que era pequeño, siempre había mostrado una afinidad especial por la madera. Con trozos que encontraba en las calles o en los montes cercanos, comenzó a hacer pequeñas creaciones, primero juguetes simples y luego muebles improvisados. Su habilidad no pasó desapercibida para los vecinos, quienes empezaron a pedirle que reparara muebles rotos o hiciera trabajos sencillos a cambio de unas monedas. Fue así como Andrés comenzó a ganar algo de dinero para ayudar a su madre con los gastos de la casa. Una tarde, después de una larga jornada ayudando a su madre y trabajando en pequeños encargos de carpintería, Andrés se encontró con su antiguo maestro, el señor Morales, un hombre mayor que había dedicado su vida a la enseñanza en San Marcos. Morales siempre había sido alguien que veía más allá de las limitaciones del pueblo y de sus habitantes. Al observar a Andrés, vio en él un potencial que pocos reconocían. Después de una conversación sobre el futuro incierto que parecía esperar a los jóvenes del pueblo, el señor Morales le hizo un regalo inesperado, una vieja caja de herramientas que había pertenecido a su abuelo, quien había sido carpintero en su juventud. Para Andrés, esa caja representaba más que un simple conjunto de herramientas. Representaba una conexión con su pasión y un símbolo de esperanza. Cada martillo, cada clavo, cada sierra, aunque desgastados por el tiempo, le hablaban de la posibilidad de construir algo significativo. A partir de ese día, Andrés empezó a trabajar con mayor dedicación. Lo que antes era solo una habilidad que usaba para ganar dinero extra, se convirtió en un sueño. Quería abrir su propio taller de carpintería, un espacio donde pudiera crear muebles únicos y funcionales, algo que le permitiera superar las barreras de la pobreza. Pero, como ocurre con muchos sueños, Andrés se encontró con una dura realidad. No tenía dinero suficiente para comprar materiales de calidad, ni para alquilar un local donde pudiera establecer su taller. La mayor parte de lo que ganaba se iba en comida, cuentas y medicinas para su madre, cuya salud comenzaba a deteriorarse. Además, en San Marcos, las oportunidades para salir adelante eran escasas. El pueblo estaba marcado por la resignación, y muchos de sus habitantes creían que los que nacían allí estaban destinados a una vida de escasez y dificultades. Una mañana, mientras caminaba por el centro del pueblo, Andrés vio un cartel que cambiaría su vida. Era un anuncio de un concurso de carpintería que se celebraría en la capital. El premio era una beca para estudiar en la mejor escuela de carpintería del país, además de una suma considerable de dinero para abrir un negocio propio. Para Andrés, esta era la oportunidad que había estado esperando durante toda su vida. Pero había un problema. Para participar, debía crear una obra maestra en madera, algo que destacara entre las cientos de piezas que seguramente serían presentadas por carpinteros de todo el país. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Su mente estaba llena de dudas. Sabía que tenía talento, pero también sabía que sus recursos eran limitados. Mientras otros carpinteros usarían las mejores maderas y herramientas modernas, él solo contaba con las herramientas viejas de su abuelo y los trozos de madera que lograba recoger. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pequeña voz le decía que debía intentarlo. Porque, al final del día, si no lo hacía, siempre se preguntaría qué podría haber pasado. Al día siguiente, compartió la noticia del concurso con su madre. Doña Clara, aunque preocupada por los desafíos que enfrentaría su hijo, lo alentó a seguir adelante. Sabía que Andrés tenía un talento especial, y aunque las probabilidades estaban en su contra, también sabía que su hijo era perseverante. Los sueños no se alcanzan con facilidad, hijo, le dijo. Pero si no los persigues, jamás sabrás si podrías haberlos alcanzado. Con renovada determinación, Andrés comenzó a planificar su proyecto. Sabía que no podía permitirse desperdiciar ni un solo día. Cada hora libre la dedicaba a trabajar en su creación, buscando la perfección en cada detalle. Con la ayuda de su madre y algunos vecinos que lo apoyaban, Andrés empezó a reunir el material necesario.
El reto era grande, pero su determinación lo era aún más. Este sería solo el comienzo de su arduo camino hacia la realización de su sueño. El proyecto que Andrés había decidido emprender para el concurso de carpintería no era una tarea sencilla. Aunque su determinación seguía firme, pronto se dio cuenta de que las dificultades iban mucho más allá de lo que había imaginado. El concurso se llevaría a cabo en la capital en tan solo 3 meses, y aunque parecía suficiente tiempo, para alguien en su situación significaba un gran desafío. Andrés tendría que trabajar sin descanso, utilizando cada recurso disponible, pero lo más difícil era que esos recursos eran extremadamente limitados. El primer obstáculo que enfrentó fue conseguir la madera. San Marcos, aunque rodeado de montañas y tierras cultivables, no era un lugar donde abundaran los materiales de alta calidad. Las maderas finas, aquellas que daban forma a los muebles más elegantes, solo se encontraban en la capital o en pueblos más desarrollados. Lo único que Andrés tenía a su disposición eran los trozos de madera que había recolectado a lo largo de los años y algunas piezas viejas que los vecinos le donaban, maderas reutilizadas de muebles que ya no servían. Pero Andrés era ingenioso, y si algo había aprendido en su vida era sacar lo mejor de lo poco que tenía. Día tras día, Andrés se levantaba antes del amanecer para comenzar su jornada. Mientras los otros jóvenes del pueblo dormían o realizaban tareas cotidianas, él se sumergía en su pequeño taller improvisado, trabajando con meticulosidad en cada detalle de la pieza que estaba creando. La madera que usaba no era perfecta, pero en sus manos cobraba vida. Con paciencia, lograba pulir las imperfecciones, darle forma y hacer que pareciera algo mucho más valioso de lo que realmente era. Sin embargo, su proyecto requería más que solo habilidad. Necesitaba inspiración, algo que lo hiciera destacar entre los demás concursantes. Una tarde, mientras trabajaba en el diseño de su mueble, Andrés recordó una conversación que había tenido con su madre años atrás, cuando era apenas un niño. Ella le había hablado sobre su abuelo, un hombre que también había sido carpintero, pero no cualquier carpintero. Según ella, su abuelo tenía un talento especial para crear muebles que no solo eran funcionales, sino que contaban historias. Cada pieza que fabricaba tenía un significado, una conexión con la vida y las experiencias de quienes la usaban. Esa idea resonó en Andrés. Decidió que no solo iba a hacer un mueble bonito o útil, sino que iba a crear algo que hablara de su vida, de las luchas de su gente, de la humildad y la perseverancia que habían marcado su camino. Con esta nueva idea en mente, Andrés rediseñó su proyecto. Decidió que su obra sería una mesa de comedor, pero no una cualquiera. Sería una mesa que contara la historia de su familia, de su madre, que había luchado tanto por él, de su pueblo, que a pesar de las carencias, seguía de pie, y del mismo, que había soñado con algo más allá de lo que el destino le ofrecía. Empezó a tallar cada pata de la mesa con motivos que representaban los elementos de su vida. En una pata, talló el campo, recordando los años en los que había trabajado junto a su madre para sobrevivir. En otra, talló herramientas antiguas, en homenaje a su abuelo y a los carpinteros que habían venido antes que él, y en la superficie de la mesa, talló una escena de un amanecer, simbolizando la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, aunque su trabajo avanzaba, las dificultades no se detenían. Andrés comenzó a notar que su madre, doña Clara, estaba más cansada de lo habitual. Ella, que siempre había sido fuerte y trabajadora, ahora tenía dificultades para levantarse por las mañanas y a menudo se quedaba sin aliento después de hacer las tareas más simples. Preocupado, Andrés intentó convencerla de que descansara más, pero ella se negaba. «No puedo dejar de trabajar, hijo», le decía. «No podemos permitirnos eso». Las palabras de su madre resonaban en su cabeza mientras trabajaba largas horas en su mesa, pero la preocupación por su salud empezaba a consumirlo. Con el tiempo, doña Clara empeoró. Andrés, que dedicaba cada vez más tiempo a cuidar de ella, se encontraba dividido entre su deseo de terminar su obra maestra para el concurso y su responsabilidad como hijo. Había noches en las que no dormía, alternando entre la carpintería y la cabecera de la cama de su madre. Pero a pesar de todo, no quería abandonar su sueño. Sabía que ganar el concurso no solo cambiaría su vida, sino que también le permitiría darle a su madre la atención médica que tanto necesitaba. El desgaste físico y emocional comenzó a pasar factura. Andrés se veía más delgado y cansado, pero su espíritu seguía fuerte. Su madre, aunque debilitada, lo alentaba desde su cama, recordándole siempre que los sueños no se alcanzan sin sacrificios. «Si tienes que elegir entre tu sueño y mí», le decía ella, «elige tu sueño, porque eso es lo que nos sacará adelante». Esas palabras, aunque dolorosas, le daban a Andrés la fuerza para seguir adelante, para terminar la mesa que representaba todo por lo que había luchado. Finalmente, después de semanas de trabajo ininterrumpido, la mesa estaba casi lista. Faltaban algunos detalles, pero Andrés podía ver la obra maestra que había logrado con sus propias manos.
Sabía que era diferente a cualquier otra mesa que los jueces del concurso verían. No era perfecta en el sentido tradicional, pero era una pieza que contaba una historia de lucha, esperanza y superación. Solo esperaba que los jueces pudieran ver eso. Los días pasaban y Andrés sentía el peso del tiempo sobre sus hombros. El concurso estaba cada vez más cerca, y aunque la mesa estaba casi lista, su madre empeoraba cada día. Doña Clara, con su rostro pálido y su respiración entrecortada, ya no podía moverse como antes. La enfermedad había avanzado rápidamente, y a pesar de que no tenían un diagnóstico exacto, era evidente que necesitaba atención médica urgente. Andrés, sin embargo, se encontraba en una encrucijada. No tenían dinero para el tratamiento. El poco que habían ahorrado lo estaban utilizando para alimentos y medicamentos básicos. Las noches se hacían largas. Andrés se quedaba en vela, sentado junto a la cama de su madre, escuchando su respiración pausada, mientras en su mente se acumulaban preguntas y dudas. ¿Y si dejo el concurso y me concentro en cuidarla? ¿Podré terminar la mesa a tiempo? ¿Y si gano, podré ayudarla? Pero por otro lado, la voz de su madre resonaba en su cabeza. Sigue adelante, Andrés. Este concurso podría ser nuestra salida. Ella siempre había sido fuerte, siempre había luchado, y ahora él sentía que no podía defraudarla. Pero, ¿a qué costo? Una tarde, mientras tallaba los últimos detalles de la mesa, un vecino de confianza, don Francisco, se acercó al taller. Era un hombre mayor, amigo de la familia desde hacía años, y siempre había mostrado un cariño especial por Andrés y su madre. Muchacho, dijo don Francisco con su voz grave pero amable, he visto cómo has trabajado, cómo has sacrificado tanto por este proyecto. Pero también sé lo que está pasando con tu madre. ¿Has pensado en pedir ayuda? Andrés lo miró, sorprendido. No tenemos a quién pedirle, don Francisco. Todos aquí en San Marcos estamos luchando por lo mismo. No quiero ser una carga para nadie. Don Francisco suspiró. A veces, muchacho, necesitamos reconocer que no podemos hacerlo todos solos. Yo también pasé por momentos difíciles en mi juventud, y si no hubiera sido por la ayuda de los demás, no estaría aquí. No tienes que cargar con todo sobre tus hombros. Andrés escuchó, pero en su corazón seguía sintiendo que este era su camino, que él debía ser quien sacara a su madre adelante. Esa noche, mientras cuidaba a su madre, Andrés finalmente se decidió. Se arrodilló junto a la cama de doña Clara y le tomó la mano. Madre, dijo con la voz quebrada, quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible por terminar esta mesa y ganar el concurso. Pero si veo que no puedo, si las cosas se complican más, dejaré todo para estar contigo. No importa lo que pase, lo más importante eres tú. Su madre, con una sonrisa débil pero cálida, le respondió, Andrés, mi hijo, te he visto luchar toda tu vida. No puedo pedirte más. Pero si puedes, si aún te queda fuerza, sigue adelante. No por mí, sino por ti. Al día siguiente, Andrés comenzó a buscar formas de cuidar a su madre mientras trabajaba en el proyecto. Sabía que no podía hacerlo todo solo, así que, recordando las palabras de don Francisco, se acercó a algunos vecinos para pedir ayuda. Sorprendentemente, muchos de ellos estuvieron más que dispuestos a colaborar. A pesar de las dificultades que cada uno enfrentaba, la comunidad de San Marcos era solidaria. Las vecinas se turnaban para ayudar a cuidar de doña Clara durante el día, mientras Andrés trabajaba en su taller. Con ese apoyo, Andrés encontró un nuevo impulso. Aunque el tiempo seguía siendo limitado, sentía que podía avanzar más rápido sin la constante preocupación de dejar sola a su madre. Además, la idea de que todo el pueblo estuviera detrás de él, ayudándolo, le daba una fuerza renovada. Pero el reloj seguía avanzando, y el concurso estaba a solo unas semanas de distancia. Mientras seguía trabajando, Andrés comenzó a refinar los detalles más pequeños de la mesa. Quería que cada parte de la pieza reflejara su vida y la de su madre. Añadió tallados que representaban los momentos más importantes de su infancia, la figura de su madre trabajando en el campo, la vieja casa en la que había crecido, y un árbol de roble que había plantado junto a su abuelo cuando era niño. La mesa ya no era solo un mueble, era un testimonio de su historia, de su sacrificio y del amor incondicional que sentía por su madre. Pero a medida que la fecha límite se acercaba, la salud de doña Clara se deterioraba rápidamente. Andrés se encontraba una vez más en una encrucijada. ¿Debería abandonar el proyecto en sus últimos días para estar con su madre? ¿O seguiría adelante, sabiendo que este concurso podría ser su única oportunidad de cambiar sus vidas para siempre? Finalmente, un día antes de la presentación, la mesa estaba terminada. Andrés la miró con orgullo, sabiendo que había puesto todo su ser en ella. Pero esa misma noche, doña Clara tuvo una recaída grave. Andrés pasó la noche entera a su lado, sosteniendo su mano, sin dormir,
mientras su corazón se debatía entre el miedo y la esperanza. A la mañana siguiente, con los ojos rojos por el cansancio y el alma hecha pedazos, Andrés tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que debía estar con su madre, pero también sabía que si perdía esta oportunidad, podría arrepentirse para siempre. ¿Podría encontrar la fuerza para presentarse en el concurso y cumplir con el sueño que ambos compartían? El día del concurso finalmente había llegado. Andrés, exhausto pero decidido, miraba la mesa terminada frente a él. Era más que un simple mueble, era el reflejo de su historia, de las lágrimas y sacrificios que habían marcado su vida. Cada línea y curva tallada en la madera llevaba consigo recuerdos de su madre, de su esfuerzo y de las esperanzas de ambos. Pero su mente no estaba en el concurso. Mientras observaba la mesa, pensaba en su madre, que yacía en la cama, con una respiración cada vez más débil. «Debo ir», pensaba una y otra vez, su corazón dividido entre la responsabilidad de presentar la obra en la que había trabajado tanto y la necesidad de estar con su madre en lo que podría ser sus últimos momentos. Había llegado tan lejos, pero a la vez, sentía que estaba traicionando a la persona más importante de su vida al no estar junto a ella en ese momento crítico. Decidió sentarse un momento y pensar. El concurso era una oportunidad única, una que podría cambiar sus vidas, ofrecerles estabilidad y dignidad. Si ganaba, podría pagar por un tratamiento adecuado para su madre, mejorar su calidad de vida. Pero el tiempo apremiaba. Sabía que, si asistía al evento, podría no volver a tiempo para despedirse de ella. Mientras la mañana avanzaba, el sonido de las campanas de la iglesia del pueblo resonaba a lo lejos. Andrés miraba por la ventana de su taller, perdido en sus pensamientos. De repente, alguien tocó la puerta. Era don Francisco, el vecino que siempre había estado a su lado, ofreciendo consejos y apoyo. «Muchacho, ¿qué piensas hacer?», preguntó con su tono tranquilo, pero lleno de preocupación. «Don Francisco, no sé qué hacer», respondió Andrés, frotándose las sienes con frustración. «Este concurso podría ser nuestra única salida, pero mi madre, no quiero dejarla sola». El anciano lo miró con ternura. «Entiendo tu dilema, Andrés. Pero, ¿qué crees que ella querría? Has trabajado tan duro por esto, y ella lo sabe. Estoy seguro de que, si pudiera hablarte ahora, te diría que sigas adelante. Es tu sueño, y también era el de ella verte triunfar». Esas palabras resonaron profundamente en Andrés. Su madre siempre había sido la primera en empujarlo hacia adelante, en alentarlo a seguir sus sueños a pesar de las adversidades. No obstante, el dolor de dejarla sola en esos momentos cruciales le carcomía el alma. Mientras luchaba con su decisión, otra vecina, doña Rosario, entró al taller apresurada. «Andrés, muchacho, tu madre está consciente ahora. Me pidió que te llamara», dijo con la voz entrecortada. El corazón de Andrés dio un vuelco. Sin pensarlo dos veces, dejó todo y corrió hacia la casa, donde su madre descansaba en su cama, más pálida que nunca, pero con una mirada de ternura que jamás olvidaría. Al llegar a su lado, doña Clara lo miró fijamente, como si con solo sus ojos pudiera decir todo lo que sentía. Andrés tomó su mano y se arrodilló junto a la cama. «Madre, no sé qué hacer. No quiero dejarte sola, pero el concurso, todo esto lo hice por ti. ¿Qué debería hacer?», preguntó, con la voz rota. Doña Clara, con el poco aliento que le quedaba, sonrió suavemente. «Hijo, siempre has sido fuerte. Este es tu momento. Ve y gana, para ambos». Sus palabras eran débiles, pero su mensaje era claro. Ella no quería que él renunciara a sus sueños. Andrés sintió una mezcla de dolor y alivio. Sabía lo que debía hacer, aunque el peso de su decisión le aplastaba el pecho. Se quedó junto a ella un rato más, sosteniendo su mano, mientras ella cerraba los ojos para descansar. Finalmente, con un nudo en la garganta, se levantó y salió de la habitación. Doña Rosario se ofreció a quedarse con su madre mientras él iba al concurso. Con pasos lentos pero decididos, Andrés regresó a su taller, donde don Francisco lo esperaba junto a la mesa. «¿Estás listo?», le preguntó el anciano, a lo que Andrés asintió con una determinación renovada. El trayecto hacia el lugar del concurso fue largo, no por la distancia, sino por el peso emocional que cargaba. Cada paso que daba sentía como si estuviera dejando parte de su alma atrás. Pero sabía que debía hacerlo, por él y por su madre. La competencia era feroz. Otros carpinteros de toda la región habían traído sus mejores obras, cada una más impresionante que la anterior. Pero ninguna de ellas tenía la historia y el corazón que la mesa de Andrés llevaba consigo. Cuando llegó su turno, Andrés presentó su mesa ante los jueces con la cabeza en alto. Mientras hablaba sobre el proceso de creación, no pudo evitar emocionarse al recordar todo lo que había pasado para llegar a ese momento.
Cada palabra que salía de su boca era una mezcla de orgullo y dolor, sabiendo que ese sacrificio lo estaba alejando de su madre. Los jueces examinaron la mesa con detenimiento. Uno de ellos, un hombre mayor y experimentado, se acercó a Andrés y le dijo: «Esta mesa no solo es un trabajo impecable, muchacho. Es un reflejo de algo mucho más grande. Se nota que cada detalle fue hecho con un propósito, con un sentimiento. Eso es lo que hace especial a esta pieza». Andrés, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, agradeció al juez. Ahora solo quedaba esperar los resultados. El salón donde se llevaba a cabo el concurso estaba lleno de una energía tensa. Los concursantes, todos maestros de la carpintería de distintas regiones, estaban de pie junto a sus creaciones. Algunos conversaban nerviosamente entre ellos, mientras otros, como Andrés, se mantenían en silencio, concentrados en la magnitud del momento. La luz natural que entraba por las ventanas iluminaba cada pieza, desde muebles clásicos hasta diseños innovadores, todos cuidadosamente trabajados. El reloj marcaba las 3 de la tarde, y el jurado, compuesto por 4 expertos en diseño y carpintería, comenzaba su deliberación. Habían pasado varias horas inspeccionando cada obra minuciosamente, tocando la madera, observando los detalles y comentando entre ellos sobre la calidad de los acabados y el diseño. A pesar de la experiencia de los jueces, Andrés sabía que no solo competía por una pieza de arte, sino por la oportunidad de cambiar su vida y la de su madre. Era mucho más que un simple trofeo o reconocimiento. Era su futuro. Los minutos parecían alargarse eternamente. Andrés, de pie frente a su mesa, podía sentir cómo las gotas de sudor le bajaban por la frente. Su mente vagaba entre la competencia y los pensamientos sobre su madre. ¿Cómo estará?, se preguntaba una y otra vez, sin poder evitarlo. Sentía una profunda culpa por no estar a su lado, pero también sabía que ella habría querido que estuviera ahí, luchando por su sueño. Doña Clara le había enseñado que los sacrificios eran parte de la vida, y que las decisiones difíciles solían ser las que llevaban a las recompensas más grandes. Andrés repasaba una y otra vez su presentación ante los jueces, cuestionando cada palabra que había dicho, cada gesto que había hecho. ¿Habré sido lo suficientemente claro? ¿Habré mostrado la emoción adecuada? Ellos habrán comprendido la importancia que esta pieza tiene para mí. Las dudas lo atormentaban mientras miraba a su alrededor y veía las caras ansiosas de los otros concursantes. Para algunos, esta competencia era simplemente una oportunidad más, pero para él, lo era todo. Mientras tanto, los jueces continuaban deliberando en una sala aparte. La tensión en el aire era palpable, y el tiempo parecía no avanzar. Don Francisco, que había acompañado a Andrés al concurso, se acercó a él con una sonrisa tranquilizadora. «Muchacho, lo hiciste bien. Esa mesa es la mejor obra que he visto en años. No te preocupes, todo va a salir bien», le dijo, dándole una palmada en la espalda. Andrés intentó sonreír, pero el peso de la incertidumbre lo mantenía en un estado de ansiedad constante. Las palabras de don Francisco lo reconfortaban, pero no podían calmar el torbellino de emociones que sentía por dentro. En ese momento, todo lo que podía hacer era esperar. Las horas pasaban lentamente. Finalmente, uno de los jueces salió de la sala y anunció que los resultados se darían a conocer en unos minutos. Los concursantes comenzaron a reunirse frente al escenario improvisado donde se haría la entrega de premios. La atmósfera era una mezcla de esperanza y nerviosismo. Algunos ya parecían resignados, mientras que otros, como Andrés, mantenían una leve esperanza. Andrés respiró profundamente y cerró los ojos por un momento. Pensó en su madre, en todo lo que habían pasado juntos, en los sacrificios que ambos habían hecho. Todo esto es por ella, se repetía mentalmente. No importa lo que suceda aquí hoy, he dado lo mejor de mí. Finalmente, el momento llegó. El presentador subió al escenario con un sobre en la mano, listo para anunciar al ganador. La multitud quedó en silencio, y Andrés sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada segundo parecía eterno mientras el presentador comenzaba a hablar. «El jurado ha tomado su decisión», anunció el hombre, mientras abría el sobre. «Este año, el ganador del gran concurso de carpintería es...». La pausa dramática antes del nombre parecía interminable. Andrés casi no podía respirar. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones. ¿Será posible? ¿Habrá valido la pena todo el sacrificio? «Andrés Ramírez», exclamó el presentador finalmente. Por un momento, Andrés no pudo reaccionar. Las palabras resonaban en su mente, pero tardaron en procesarse. Don Francisco lo empujó suavemente. «Ganaste, muchacho, ganaste». Las lágrimas llenaron los ojos de Andrés mientras caminaba hacia el escenario. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido. Todo lo que había soñado, todo por lo que había luchado,
finalmente estaba sucediendo. El reconocimiento, el respeto, y sobre todo, la posibilidad de darle una vida mejor a su madre. Subió al escenario y, con las manos temblorosas, tomó el trofeo que le ofrecían. Mientras lo sostenía, recordó las palabras de su madre: ve y gana, para ambos. Y ahí estaba, cumpliendo esa promesa. La ovación del público lo trajo de vuelta al presente. Miró hacia la multitud y vio las caras sonrientes de los jueces, de los concursantes y de don Francisco, que lo miraba con orgullo desde el fondo del salón. Sin embargo, en su mente, solo una persona importaba en ese momento: su madre. Después de haber recibido el trofeo, Andrés aún no podía creer lo que había sucedido. Cada paso que daba lo sentía pesado, como si estuviera flotando entre la incredulidad y la realidad. Mientras el público seguía aplaudiendo, él se acercó a los jueces para agradecerles. Sabía que, aunque su pieza había sido un trabajo meticuloso, la competencia era feroz, y el simple hecho de haber sido reconocido entre los mejores ya era un logro inmenso. Uno de los jueces, un hombre de avanzada edad con canas en las sienes y lentes gruesos, se le acercó y le estrechó la mano firmemente. «Tu trabajo es excepcional, muchacho», le dijo con voz firme pero cálida. «No solo por la técnica, que sin duda es impresionante, sino por la pasión que has puesto en cada detalle. Se nota que cada centímetro de esa mesa tiene una historia detrás. Eres un verdadero artesano». Esas palabras resonaron en la mente de Andrés mientras descendía del escenario. No era solo el trofeo, sino el reconocimiento de personas que habían dedicado sus vidas a la carpintería lo que le llenaba el alma. Toda la presión y los momentos de duda, las noches sin dormir trabajando en su pequeña tienda, todo valía la pena en ese momento. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, la gente se le acercaba para felicitarlo. Algunos concursantes lo miraban con admiración, otros con respeto. A pesar de todo, él sabía que este no era solo su triunfo. Era un triunfo compartido con su madre, quien había sacrificado todo para que él pudiera estar allí, sosteniendo ese trofeo. Salió al aire fresco del anochecer, donde don Francisco lo esperaba con una gran sonrisa en su rostro. «Sabía que lo lograrías, Andrés. Sabía que tenías algo especial desde el primer momento que vi tus manos trabajar la madera», dijo con una mezcla de orgullo y alegría. «Vamos a celebrar. Esta es una victoria que no solo cambia tu vida, sino la de tu madre también». Andrés asintió, pero en su mente solo tenía un pensamiento: regresar a casa lo antes posible. Sabía que, aunque la celebración estaba en orden, lo único que deseaba en ese momento era compartir esa alegría con su madre. Cada paso que daba hacia el coche de don Francisco lo sentía como un paso más cerca de su verdadero destino, el abrazo cálido de doña Clara. Durante el viaje de regreso, Andrés apenas podía contener sus emociones. Mientras don Francisco conducía por las sinuosas carreteras del campo, él observaba el trofeo que sostenía en sus manos. Era el símbolo de todo su esfuerzo, pero más allá de eso, era una promesa cumplida. Recordaba las palabras de su madre antes de que él se marchara: «Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor, hijo. Nunca lo olvides». Finalmente, llegaron a la pequeña casa que compartían Andrés y su madre. El viaje había sido largo, pero la vista de la casa iluminada por la luz cálida del interior le llenó el corazón de paz. Salió del coche rápidamente, casi corriendo hacia la puerta. Estaba ansioso por contarle todo, por mostrarle el trofeo y ver su sonrisa. Al entrar, la encontró sentada en su silla favorita, tejiendo como siempre lo hacía para relajarse al final del día. La salud frágil de doña Clara no le impedía seguir siendo activa en lo que podía. Cuando ella levantó la vista y vio a Andrés en la puerta, su rostro se iluminó con una sonrisa que él nunca olvidaría. «Mamá, lo logré», dijo Andrés, con la voz quebrada por la emoción. «Gané el concurso, lo logramos». Doña Clara dejó caer sus agujas de tejer y se levantó lentamente, caminando hacia su hijo con los brazos abiertos. «Sabía que lo harías, mi niño», dijo suavemente mientras lo abrazaba. «Siempre supe que lo harías». El abrazo entre madre e hijo era profundo, lleno de gratitud, amor y un entendimiento tácito de que todo lo que habían pasado los había llevado a ese momento. El trofeo era solo una representación física de todo lo que habían logrado juntos. Andrés le mostró el trofeo con orgullo, y doña Clara lo tomó entre sus manos temblorosas. «Este es el comienzo, hijo. Este es solo el primer paso de muchos. Estoy tan orgullosa de ti, no por haber ganado, sino porque nunca perdiste la fe ni el corazón en el proceso». Esa noche, se sentaron juntos a cenar, compartiendo historias y risas. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que todo estaba bien, que los sacrificios habían valido la pena. Sabía que el camino aún sería largo, pero esa noche, bajo el techo de su humilde hogar, la vida no podía ser más perfecta. Con el paso de los días, Andrés se adentró en su nueva realidad.
Las oportunidades de colaboración que antes parecían inalcanzables se convirtieron en una parte cotidiana de su vida. La primera reunión con Emilio Pérez, el empresario que había manifestado interés en su trabajo, fue un punto crucial. Emilio había llegado al taller con un entusiasmo contagioso y una visión clara de cómo podían trabajar juntos. «Lo que tienes aquí, Andrés, es algo excepcional», comenzó Emilio, observando con admiración las piezas de madera pulidas y los diseños intricados que adornaban el taller. «He visto muchos trabajos, pero tu atención al detalle y la calidad de tus materiales son inigualables. Quiero que uses tu talento para crear algo grande, y estoy aquí para apoyarte». Andrés escuchó atentamente, consciente de que las palabras de Emilio eran un reflejo del reconocimiento que había buscado durante tanto tiempo. Sin embargo, la presión de crear algo que satisficiera las expectativas de Emilio y de los nuevos clientes lo llenaba de ansiedad. Sabía que cada diseño debía ser un reflejo de su esencia, de sus raíces humildes, y no simplemente una producción en masa. «Me encantaría trabajar contigo, Emilio», respondió Andrés, «pero necesito que entiendas que mis piezas llevan tiempo y dedicación. No puedo comprometer la calidad por la cantidad. Cada trabajo es una obra de arte para mí, y quiero que la gente aprecie eso». Emilio sonrió, admirando la determinación de Andrés. «Eso es exactamente lo que quiero. Quiero que tu arte brille. Podemos establecer un sistema donde trabajemos con un número limitado de piezas de alta calidad en lugar de una producción masiva. Así, mantendrás tu estilo único mientras amplías tu audiencia». Esa conversación marcó el inicio de una colaboración productiva. Andrés se sintió aliviado al encontrar un socio que comprendía su visión. Poco a poco, empezaron a trabajar juntos en un nuevo proyecto, una línea de muebles artesanales que combinaría la estética tradicional con un enfoque contemporáneo. Sin embargo, no todo fue sencillo. Con la creciente demanda, también llegaron nuevos desafíos. Andrés se enfrentó a la presión de cumplir con los plazos y las expectativas. Las noches se volvieron largas, y la carga de trabajo aumentó significativamente. A pesar de la emoción de ver su arte reconocido, había momentos en que se sentía abrumado. La angustia por no poder satisfacer las expectativas lo llevó a cuestionar sus habilidades. Una tarde, después de una jornada agotadora, Andrés se sentó en su taller, rodeado de trozos de madera y herramientas desordenadas. Su mente estaba llena de dudas. ¿Podré realmente cumplir con lo que se espera de mí?, se preguntaba. ¿He tomado la decisión correcta al abrirme a estas oportunidades? Justo cuando su ansiedad comenzaba a apoderarse de él, la campanilla de la puerta sonó. Era su madre, doña Clara, que había venido a visitarlo. Con su voz suave y cálida, le preguntó: «¿Cómo va todo, hijo? He escuchado que estás trabajando en algo grande». Andrés suspiró y compartió sus preocupaciones con ella. «Mamá, a veces siento que estoy fuera de mi elemento. Esto se está volviendo más grande de lo que esperaba. Tengo miedo de no poder estar a la altura». Doña Clara, siempre sabia, tomó su mano y la apretó con cariño. «Hijo, tú has trabajado duro por esto. Recuerda tus raíces. Cada pieza que haces cuenta una historia. La gente no solo compra muebles, compran una parte de ti, de tu esfuerzo y dedicación. No olvides por qué comenzaste». Sus palabras resonaron en el corazón de Andrés. Agradecido por su apoyo, decidió que no permitiría que el miedo lo detuviera. Era el momento de demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo que podía superar cualquier obstáculo. Recordó la satisfacción que sentía al trabajar la madera y cómo cada creación tenía su propia historia. Con renovada energía, se dedicó a su trabajo. Andrés pasó horas en el taller, esculpiendo y dando forma a la madera, sintiendo como cada golpe del cincel lo acercaba más a su visión. La presión y la ansiedad comenzaron a disiparse a medida que se sumergía en su arte. Creó una mesa de comedor que incorporaba detalles inspirados en su infancia, un diseño que recordaba a la casa de su madre, con motivos que reflejaban la calidez de su hogar. Cuando finalmente presentó la mesa a Emilio, la reacción de este fue eufórica. «Andrés, esto es increíble. La mesa no solo es hermosa, sino que cuenta una historia. La gente va a enamorarse de ella». El trabajo de Andrés comenzó a recibir atención no solo de compradores, sino también de críticos de arte y diseñadores de interiores. Su taller se llenó de nuevas ideas y proyectos, y su reputación como artesano creció exponencialmente. Aunque las horas de trabajo eran largas y los días a veces difíciles, la pasión que sentía por su oficio lo mantenía motivado. Con el éxito llegaron nuevas oportunidades, y Andrés se vio invitado a ferias de artesanía y exposiciones de diseño. Con cada evento, su confianza creció. Ya no era el joven tímido que temía ser juzgado, ahora era un hombre que había encontrado su voz y estaba listo para compartir su arte con el mundo.
Una tarde, mientras Andrés se preparaba para una exposición importante, su madre lo miró con orgullo. «Estoy tan feliz por ti, hijo. Has demostrado que los sueños son alcanzables si trabajamos con el corazón». Andrés sonrió, sintiéndose más conectado que nunca con su madre y su historia. Aunque el camino había estado lleno de desafíos, cada uno de ellos lo había llevado a un lugar de crecimiento y autodescubrimiento. Era un momento de celebración, no solo por su éxito, sino por la conexión con su pasado y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. El día de la exposición había llegado, y Andrés se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había trabajado incansablemente en sus creaciones, dedicando horas a perfeccionar cada detalle. La gran sala del centro de convenciones estaba decorada con elegancia, con luces brillantes que resaltaban cada una de las obras expuestas. Su mesa de comedor, que había hecho con tanto amor y dedicación, se encontraba en el centro del espacio, rodeada por otras obras de artesanos talentosos. A medida que se acercaba a la sala, Andrés podía sentir su corazón latiendo con fuerza. La expectativa en el aire era palpable. Había invitado a su madre, doña Clara, y ella había prometido estar a su lado para apoyarlo. Al entrar en la sala, vio a un grupo de personas admirando su mesa. Las conversaciones llenaban el espacio y el murmullo se volvía cada vez más fuerte a medida que la gente se acercaba a sus piezas. Con cada mirada, con cada comentario, la ansiedad de Andrés se transformaba en orgullo. «¿Puedes creer esto, mamá?», le dijo, señalando a la multitud que se reunía alrededor de su mesa. Doña Clara sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Siempre supe que llegaría este día, hijo. Lo que has logrado es maravilloso». Mientras la exposición avanzaba, la atmósfera se tornó más emocionante. Andrés comenzó a recibir elogios de expertos en diseño y críticos de arte. La manera en que había combinado su herencia cultural con un estilo contemporáneo resonó con muchos. Una diseñadora famosa, que había visitado su mesa, le dijo: «Esto es más que una pieza de mobiliario, es un legado. La historia que has tejido en cada detalle es palpable. La gente no solo comprará muebles, comprará una experiencia, un pedazo de ti». Andrés se sintió profundamente conmovido por estas palabras. Se dio cuenta de que su trabajo había logrado lo que siempre había querido: conectar a las personas con su historia, su cultura y sus emociones a través del arte. La exposición se convirtió en un espacio no solo de venta, sino de intercambio, donde las historias se contaban y se compartían entre desconocidos que se convertían en amigos. A medida que la noche avanzaba, Andrés tuvo la oportunidad de compartir su propia historia con aquellos que se acercaban. Habló sobre su infancia, su madre, y las lecciones que había aprendido a lo largo de su camino. La gente escuchaba atentamente, algunos incluso tomaban notas. Era como si su vida, con todas sus luchas y triunfos, se hubiera transformado en una fuente de inspiración para otros. Al final de la noche, un grupo de empresarios se acercó a él. «Andrés, hemos seguido tu trabajo y nos encantaría hablar sobre una posible colaboración. Vemos un gran potencial en tu arte y queremos ayudarte a llevarlo al siguiente nivel». Andrés, atónito y agradecido, no pudo evitar sonreír. Nunca imaginó que su pasión podría abrirle puertas a oportunidades tan increíbles. Mientras se despedía de los visitantes, un momento de calma se apoderó de él. Se tomó un instante para mirar a su alrededor. Vio la multitud disfrutando de su trabajo, conectando entre sí, y comprendió que su sueño no solo era crear arte, sino también generar un impacto. Cuando llegó la hora de cerrar, Andrés y doña Clara se abrazaron. «Lo hiciste, hijo. Has tocado el corazón de muchas personas esta noche», dijo ella, su voz llena de orgullo. «Recuerda que este es solo el comienzo. Lo mejor está por venir». Andrés salió del centro de convenciones con el corazón lleno de gratitud. Agradeció a cada persona que había estado a su lado en este viaje, desde su madre hasta todos los que lo habían apoyado. Al regresar a su taller, sintió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un joven artesano luchando por ser reconocido, ahora era un creador, un contador de historias y un símbolo de superación. En los días siguientes, la noticia de su exposición se esparció como pólvora. Recibió pedidos de diferentes partes del país, y más importante aún, comenzó a recibir mensajes de jóvenes artesanos que se sentían inspirados por su historia. Andrés decidió que era el momento de devolver a la comunidad todo lo que había recibido. Así, comenzó a ofrecer talleres en su taller, donde compartía su técnica y motivaba a otros a seguir sus sueños. Los talleres se convirtieron en un espacio de aprendizaje y camaradería. Cada semana, jóvenes de diferentes orígenes llegaban para aprender de Andrés. Las historias de lucha y perseverancia resonaban en cada rincón, y él se convirtió en un mentor y guía para aquellos que una vez, como él, habían sentido que sus sueños eran inalcanzables. Con el tiempo,
El taller de Andrés no solo se convirtió en un lugar de trabajo, sino en un refugio de esperanza y creatividad. Era un espacio donde las historias se tejían y las aspiraciones se volvían tangibles. Cada pieza de madera que se transformaba en arte era una prueba de que la perseverancia y la pasión pueden llevar a uno a lugares inimaginables. Al mirar hacia atrás, Andrés comprendió que cada desafío había sido una lección que lo había llevado a donde estaba ahora. Había aprendido que la verdadera medida del éxito no radica solo en lo que uno logra, sino en cómo se impacta a los demás en el proceso. El viaje de la superación era interminable, y cada día traía nuevas oportunidades y nuevas historias por contar. Con el corazón lleno de amor y gratitud, Andrés sabía que este era solo el comienzo de una hermosa travesía, y estaba emocionado por todo lo que aún estaba por venir.